Muy buenas tardes, noches, amigos y amigas de Serovska y de este su espacio Aprendiendo Más. El día de hoy, justamente como siempre, me acompañan los profesores Rafael y Miguel Martín Landrov. ¿Cómo están, profes? Muy bien, 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 ¿cómo anda? Qué dispuestos. bueno. Qué bueno. Miren, la semana pasada tuvimos el primero de nuestros encuentros justamente para analizar lo que tenía que ver con el tema de la radiómica, pero justamente hemos venido desarrollando o atendiendo ese flujo natural o lógico de lo que corresponde al análisis de la radiómica y fuimos construyendo poco a poco, así que aquellos que no lo vieron, los invitamos a que obviamente puedan ir al canal de YouTube, allí como Serovska, van a conseguirlo en la sección de últimos videos, van a tener el caso de la radiómica, véanlo y después continúan con este o nos acompañan aquí y obviamente después pueden revisar ese con detalle. Pero lo importante es que fuimos construyendo primero en qué consistía la radiómica, cuáles eran los beneficios o qué nos traía como ventaja competitiva y llegamos a un punto necesario de profundización que tenía que ver con la inteligencia artificial. Es decir, si yo tengo mucha información, mucha data y necesito procesar toda esa cantidad de información, bueno, evidentemente el mejor aliado con el cual contamos y que tenemos a disposición es justamente el tema de la inteligencia artificial. Así que, bueno, dicho todo esto, damos paso entonces a este segundo capítulo de lo que tiene que ver entre radiómica e inteligencia artificial. Bueno, dame para compartir pantalla. Todo suyo. Entonces, déjame, espero que se vea. Eh, Sí, se ve perfecto, sí, sí. Resumo rápidamente, como ya lo mencionó Omar, nosotros estuvimos la semana pasada eh, dando los primeros pasos en lo que se refiere a radiómica y habíamos llegado a la conclusión de que tenemos una situación donde se genera una gran cantidad de datos y que tienen que ser procesados de una forma bastante efectiva, ¿no? Entonces esos datos, ¿qué cambia esto? Tenemos una situación Ahí cambió. donde tenemos una gran cantidad de datos que está descrito por estas entidades que están al lado izquierdo, que se consideran, se le denominan heat maps, que son simplemente lo que establece correlaciones entre las diversas características radiómicas. Hay una enorme cantidad de ellos, como se puede ver en la resolución que presentan estos mapas, y eso nos lleva a usar, hacer uso de la inteligencia artificial y de las, digamos, en el manejo de una gran cantidad de datos. Es decir, ¿cómo se relacionaría la radiómica de la inteligencia artificial? Bueno, por un lado hay que usar herramientas que vienen de todo el entorno de la Big Data y además de eso hay que establecer relaciones entre las características radiómicas para encontrar un significado en ellas. Y como es una gran cantidad de datos, ahí resulta que la combinación de la inteligencia artificial con Big Data y otros temas estadísticos que manejen grandes cantidades de datos va a darnos la posibilidad de abrir la llave con la cual vamos a poder eh, determinar cuáles características radiómicas son importantes, cuáles pueden ser las relevantes. Antes de meternos un poco en esa relación, yo quiero recordar un poco a los que nos escuchan de cómo está organizado lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial. La inteligencia artificial pretende, en su primer aspecto, tratar de emular lo más posible la inteligencia natural. Ese es el objetivo final, principal que se desea obtener. Para lograr esa meta, se ha pasado con varias etapas que han ido ocurriendo en el tiempo y de alguna manera ahí aparecen como unas
como si fuera una cebolla que contiene una capa tras otra. En realidad esto es una manera de representarlo, no necesariamente es que tiene que haber sido así. La evolución no tiene que haber sido siempre en esa manera. Pero básicamente hay unas series de características de inteligencia artificial que se conoce como Machine Learning, que es precisamente lo que hemos estado usando durante buen tiempo. Tenemos una cantidad de artefactos, dispositivos que utilizan estas técnicas de inteligencia artificial dentro del entorno del Machine Learning y ya nos acompañan de una manera muy frecuente. Está también parte de esto sería lo que forma parte de lo que se llama de Internet of Things, que también contiene mucho de este Machine Learning. Luego la cosa siguió evolucionando y en un tiempo primario se propusieron redes neuronales como unas herramientas de inteligencia artificial que podían ser utilizadas para ser entrenadas y ahí contribuyeron mucho a lo que es el entorno del Machine Learning. Pero si uno le da cada vez más estructura a las redes neuronales, en el sentido de que toda red neuronal tiene como una capa de entrada de la información, una capa de salida de información y en medio tiene un cierto número de capas. Si ese número de capas es suficientemente grande, ya se le considera que es una red neuronal profunda, es decir, va a permitir establecer, digamos, más relaciones entre los parámetros que se dan a la entrada y los que se quiere tener a la salida en el entrenamiento. Y eso conforma lo que se conoce como el Deep Learning. Y dentro del Deep Learning, eso es otra parte, y esto es todavía más reciente, lo hemos manejado en algún programa, son las redes generativas, las redes que tienen la capacidad, se basan en modelos de lo que se llaman modelos de gran lenguaje o Large Language Models, que eventualmente es lo que nos permite tener todos estos chats que últimamente están siendo utilizados y es la manera más elocuente en la cual la inteligencia artificial se nos manifiesta. Dentro de lo que puede ser el uso de inteligencia artificial asociado con radiómica, ahí se ve que están también conectados tanto el data science en general y el big data como elementos en los cuales también se apoya la misma inteligencia artificial. ¿Dónde opera la inteligencia artificial en radiómica? Bueno, hay como dos entornos, o hay dos líneas en las cuales se han seguido. Una más antigua que la otra, pero hoy en día aún persisten las dos. Una tiene que ver con el área de la inteligencia artificial que es el machine learning. Es decir, el esquema que estoy mostrando muestra básicamente lo que ocurre. Tenemos unas imágenes que se obtienen. Esas imágenes son segmentadas, lo cual es vital para poder hacer radiómica. Se establecen los heatmaps, donde se elimina una buena parte de características radiómicas, porque todas aquellas que tienen mucha correlación una con otra, realmente no están aportando mayor información. Entonces, esto es como un previo a poder aplicar técnicas para ya con ese heatmap que se ha obtenido, que sigue siendo muy complicado, hay que buscar la manera de poder reclasificar o clasificar las características radiómicas. Y entonces en la izquierda aparecen dos esquemas de clasificación típico. Uno tiene que ver con uno que se conoce como random forest, que es como establecer un árbol o, o un bosque que de alguna manera establece relaciones entre las características radiómicas a diferentes niveles y así se va haciendo una selección. Y otro esquema de clasificación que se utiliza bastante es con lo que se conoce como máquinas de aprendizaje vectoriales, soportadas vectorialmente, es decir, vector super machines o super vector machines. Este esquema de clasificación también permite establecer diferencias entre eh, características y se establece una frontera, muchas veces como es el espacio donde eso se maneja un espacio multidimensional, pues esa frontera corresponde a hiperplanos, planos que están en espacios de muchas dimensiones. No, el mundo, amigos, no solamente es un mundo de tres o cuatro dimensiones, como nosotros lo pudiéramos pensar, es un mundo que desde el punto de vista de los datos y de la data puede ser extremadamente
con una dimensionalidad extremadamente alta, como sucede típicamente en radiómetría. Otro esquema que suele aparecer es el esquema de cómo opera la inteligencia artificial en radiómica, pero ahora dentro del concepto del deep learning. Como podemos apreciar, tenemos cosas bastante similares. Aquí hay, por ejemplo, lo mismo, es decir, las imágenes son adquiridas, multimodalidad, etcétera, son segmentadas, se extraen las características radiómicas, todo eso ocurre en una forma análoga, solo que esas características radiómicas como tales son la entrada de una red neuronal profunda, convolutiva. O sea, profe, entonces, para puntualizar dos cosas antes de continuar. Yo tendría una primera interacción de la inteligencia artificial con la radiómica, primero en lo que tiene que ver con la selección y agrupamiento de esas características radiómicas, ¿sí? En lo que denominamos segmentación. Esa sería la primera etapa. Es decir, yo puedo tener muchas características, pero necesito, bueno, seleccionarlas y poderlas agrupar de una determinada manera. Y luego tendríamos el tema de la clasificación. Claro, pero cuando yo hablo de segmentación, segmentación también ocurre o puede ocurrir con herramientas de inteligencia artificial, que Sí, tú lo has mencionado. O sea, no, hoy en día hay numerosos algoritmos que hacen segmentaciones de imágenes que están basados en inteligencia artificial. Entonces, la segmentación es vital para poder decidir en qué región hay que extraer las características radiómicas. Yo aquí, no, yo aquí he colocado más el efecto de la inteligencia artificial ya para enfrentarse a la gran cantidad de datos que se generaron en radiómica y que hay que clasificarlos, hay que escoger de ellos los que son más apropiados para poder definir biomarcadores de imagen o cualquier otro tipo ok. de resultado. Pero en principio puede estar aplicado en más de una parte. Es más, inclusive puede haber combinaciones donde hay una etapa machine learning típica con una etapa deep learning típica. No, en la situación actual, los modelos que ahora son los modelos LLM, los Large Language Models, a lo mejor no están directamente tocados para esto porque aquí hay que establecer un poco el conjunto de características que están asociadas unas con otras, o sea, que están dentro de un contexto para poder tener algo parecido, pero eventualmente eso potencialmente puede llegar. Eso no cabe duda. De hecho, a nivel de establecer estructuras de proteínas posibles que se pueden obtener pensando en aquellas que se puedan generar parecidas a las proteínas naturales, eventualmente ya se están usando modelos LLM para hacer esto. O sea que en principio eso pudiera ser aplicado también en este contexto de la radiómica. Pero bueno, cuestión de ver qué es lo que puede estar saliendo nuevo en la literatura. Hay un tema con la radiómica que nos hace ir más allá. En lo que yo he mencionado antes, la radiómica no ha hecho, no hace casi ningún esfuerzo en preprocesar las imágenes que va a analizar, salvo aquellas cosas como eliminarle niveles de ruido, eventualmente modificar propiedades del histograma, pero en una forma conveniente para precisamente eliminar sobre todo ruido o movimiento o artefactos que pueda haber en la imagen. Pero las imágenes médicas en sí contienen información física que está asociada al paciente. Por ejemplo, las imágenes de resonancia magnética uno puede hacer imágenes de difusión, en las cuales es posible determinar cuánto vale la difusión aparente del agua dentro del tejido. Y si el tejido está alterado, eso significa una alteración en esa difusión. También se puede determinar la anisotropía de una cantidad que se conoce como el tensor de difusión en ciertas estructuras, ciertos órganos del cuerpo. Eso también pueden estar alterados por una patología. Luego hay imágenes que tienen que ver con el tiempo de relajación transversal T2, que es un tiempo de los que caracteriza el decaimiento de la magnetización nuclear dentro del tejido, y eso también aporta valores que pueden ser usados. Es decir,
Vamos en cada uno de este tipo de imágenes, imágenes de perfusión, imágenes donde se puede determinar la parte de espectroscopía, las imágenes de tomografía de emisión de positrones que reflejan en qué grado de captación hubo del radiofármaco. Todas esas son imágenes que nos aportan mapas. Mapa es una versión, por decirlo de alguna manera, de la imagen, pero que tiene la propiedad de que lo que está representado en cada voxel o en cada píxel de ese mapa es el valor de una cantidad física que ha sido extraída por un procesamiento de la imagen médica. Entonces, aquí la radiómica trabaja exactamente igual a como trabaja en cualquier otro ambiente donde la única información que se obtenga de las imágenes sea la información de sus niveles digitales. La radiómica también aquí actúa sobre los mapas, pero aquí ya tiene una ayuda en la selección de las características radiómicas. Por ejemplo, uno puede decir, mira, en ciertas patologías es importante, por ejemplo, la difusión molecular. Entonces, ese es el tipo de imagen que hay que estar obteniendo y de la cual hay que extraer el mapa. En vez de pensar, voy a hacer una imagen de T2, una imagen de difusión, una imagen de T1 con contraste, una imagen de diversas otras posibilidades que tiene resonancia magnética, que añade más características radiómicas, pero a lo mejor no son relevantes. O sea, cuando uno tiene los mapas, ya hay propiedades físicas que pueden tener en base a la experiencia que podamos obtener de ellas, pues decidir cuáles son convenientes, cuáles son las que tenemos que analizar. Y entonces eso nos reduce el tamaño del espacio, la dimensionalidad del espacio de características radiómicas y nos hace más fácil el camino para luego usar otros elementos como son los elementos de inteligencia artificial. En ese sentido, el proceso, pensando en una radiómica donde hubo un preprocesamiento para extraer propiedades físicas de la imagen, es similar. Hay una adquisición, hay una generación de mapas y dentro de esa generación de mapas también va a ocurrir en regiones específicas, es decir, un proceso de segmentación. Vamos a poder extraer características radiómicas, pero ahora las características radiómicas tienen una relación directa con la propiedad física que está asociada a cada una de esas imágenes, a cada uno de esos mapas. Y luego, por supuesto, viene el tema de clasificación, donde puede usarse una vía más tipo Machine Learning, una vía más tipo Deep Learning, en principio para hacer la selección de los elementos o de las características radiómicas que sean más apropiadas. Y con esto yo concluyo, por ahora, lo que tendría que ver con aplicaciones de la inteligencia o relación de la inteligencia artificial con la radiómica. Perfecto, profe, porque además invitarlos, por supuesto, a todos aquellos que nos están sintonizando, a que sepan que hemos preparado o hemos venido preparando este programa corto y resumido para que tengan un abreboca, ¿no? Un pequeño desayuno de lo que les espera en el curso, sí, de justamente de radiómica que estamos preparando, así como también el de micro RN, que también es fundamental, y el de medicina nuclear. Son tres cursos que para mí son fundamentales, que deben estar en cualquiera de los profesionales del mañana. Fíjense entonces que cerrando este caso de la inteligencia artificial, lo que estamos hablando hoy es que necesariamente el médico del mañana no va a estar programando, pero sí va a tener que entender qué tipo de algoritmos se está utilizando, qué tipo, si estamos trabajando con machine learning o con deep learning, qué tipo de características radiómicas le voy a dar más relevancia o menos relevancia. O sea, ¿cómo vemos eso? Porque aquí hay varias preguntas que dicen, bueno, yo soy médico radiólogo y no entiendo nada de programación. Entonces, ¿quiere decir que ya no voy a trabajar más? Bueno, digamos, la inteligencia artificial y la radiómica tienen, por decirlo así, dos sectores. Hay quienes la desarrollan, quienes la implementan, y hay otro sector que es muchísimo más grande, que es el de los usuarios. Los usuarios
somos todos aquellos que, esto es una denominación que estamos muy acostumbrados a oír, pero todos somos usuarios de sistemas operativos que no hemos construido. Claro, así es. Entonces, en principio, todos sabemos usar, no sé, Windows, Linux, sabemos usar procesadores de palabras y cosas, pero no producimos los procesadores de palabras. Entonces, el usuario, y en esto me refiero a cualquier profesional que haga uso de radiómica e inteligencia artificial, la mayor proporción está en aquellas personas que van a usarla de algo que ya un producto presentado, ya algo que ha sido desarrollado. Ahora, pero tomando en cuenta justamente este mismo análisis, profe, yo creería importante resaltar que lo mismo ocurre con el procesador de palabras o con el procesador de base de datos. Es decir, yo puedo trabajar con un Excel de manera muy rudimentaria solamente para colocar valores y tal, pero yo después puedo saber de hacer tablas dinámicas, saber Mm. hacer macros, es decir, en la medida en la cual yo entiendo mucho mejor en este caso, las ventajas que me permite o que tiene ese tipo de software, a mí me permite desarrollar aún más justamente habilidades o herramientas. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la radiómica y de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, Sí. una persona que entienda, y justamente para eso les agradecemos a todos aquellos que nos acompañan semana a semana, el hecho de que nosotros desarrollemos este tipo de conversatorios es precisamente, primero, para generar una piedra de base para todos, donde todos podamos hablar el mismo idioma y ya luego podernos ir desarrollando, ¿no? Ir mejorando esas habilidades. Bueno, una de las cosas que yo espero la propuesta de los cursos y de todos estos conversatorios que vamos a ir realizando es que la audiencia o los que participen en los cursos puedan puedan ser críticos en cuanto a cuando le presenten un producto que haga eh, una determinada procesamiento de los datos en base radiómica y su combinación con inteligencia artificial. Porque en todo este procedimiento hay la creación de un modelo que es el que va a estudiar, ese modelo contempla elementos de radiómica, pero elementos de inteligencia artificial también. Y ese modelo tiene una efectividad. Entonces, el que vende ese modelo, el que va a proporcionar el software que va a usar el usuario, es el que el usuario tiene que tener la capacidad de ver el manual que va asociado con eso, donde hay especificaciones respecto a la efectividad y considerar si eso es lo más adecuado para lo que va a hacer. Quizás en sí el software no permita hacer más. Por ejemplo, tú citaste el caso de Excel. En Sí. Excel tú puedes hacerlo a un nivel muy bajo y a un nivel macro, de manejar los macros y hacer tablas dinámicas. Es verdad, pero eso ya viene prescrito, esa posibilidad en el software. Claro. Pero hay software de ya comerciales que hacen uso de inteligencia artificial para apoyo en radiología, por ejemplo, que no dan esa posibilidad. Es decir, el software dice esto potencialmente es tal característica, tal patología, con tal porcentaje, etcétera, pero hay una información que va asociada con ese software que indica qué tan efectivo es el software. A veces el fabricante debería poderla dar porque el criterio para adquirir uno o el otro tiene que estar allí. Claro, claro, definitivamente. Pero es que también eso es igual que comprar un carro, ¿no? Si yo no sé nada de carros y yo nada más me pongo por el lado bonito, compro un carro de motor 1.3 comparándolo contra un motor de 2.0. O sea, Claro. todo depende justamente de eso, de tener la argumentación básica para poder tomar decisiones desde el punto de vista técnico o clínico. Ahora, En, fíjate, e- y hay una pregunta que es recurrente, nos la están haciendo por Facebook y también otros por YouTube y va de la mano, me parece interesante porque va de la mano de hacia dónde creemos, en este caso hacia nosotros, hacia dónde creemos que se mueve la inteligencia artificial. Estuve presente en el caso de la RSNA y vi mucho software
comerciales, algunos aprobados por la FDA y otros no. ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Tendremos software para mama, software para tórax o habrá un solo software unificado? Mm, De lo más pronto posible, uno específico para mama, otro para tórax, otro para pelvis o próstata, en fin. Porque hasta ahora lo que yo he visto en términos de publicaciones que se han realizado con radiómica y su mezcla con inteligencia artificial, son todos estudios muy, muy específicos. Claro, Algo así como que uno llegue y entonces se tomen toda una cantidad de signos vitales y una cantidad de características radiómicas, digamos, a cuerpo entero, para poder decidir de qué mal va a afectarse uno o poder decidir de lo cual tiene potencialidades de generarse en una enfermedad. Estamos muy lejos de que eso ocurra. Lo más probable es que sea específico. Pero dentro de los específicos hay más de una oferta. Y ¿cómo lo ve, profesor Rafael? A ver. No, bueno, claro, como decía Niels Bohr, el futuro es difícil de predecir, exacto. Sí ¿ok? es. Así que vamos a tener cuidado con eso. Pero sin embargo, yo veo, para tratar de dar una respuesta en base a algún elemento que sea observable en este momento, yo veo el producto ya logrado con los sistemas que se basan en el manejo o en modelos de manejo de gran escala en lo que se refiere al lenguaje. El alcance que tiene eso, la capacidad que tiene para barrer áreas. Y lo puedo decir no solamente por lo que he observado en colegas, sino por el trabajo que yo hago también. Entonces yo tengo la idea, en base a eso, que, o sea, la posibilidad de que sea algo muy específico de entrada y que dure por mucho tiempo no es muy probable. Lo más probable es que haya una herramienta que tenga cobertura. O sea, yo veo el problema en forma diferente y lo veo por la experiencia. Por ejemplo, en la forma en la que yo tengo que trabajar y otra gente supone que tiene que trabajar, cuando se interactúa con estos sistemas, es increíble la cobertura que tiene. Entonces, sí, cómo no. Se supone que los problemas que estamos planteando desde el punto de vista clínico tienen una especificidad, pero eso me parece que no sería una barrera para los sistemas que estamos hablando. O sea, yo tengo la sensación de que la integración ocurre muchísimo más rápido de lo que cualquiera se supone que pueda pensar, o dicho de otra manera. Yo pensaría más bien en grandes áreas. Pensaría que pudiéramos tener un software que maneja lo que tiene que ver con radiología, particularmente, otro con radioterapia, a ese nivel. Pero ya cuando vamos a subdividir, viendo cómo funcionan los sistemas de hoy para otras áreas, o sea, porque aquí ya estoy hablando de experiencia en otras áreas, donde hay especificidad también, pero no, los sistemas que estamos hablando manejan un gran volumen de tópicos allí. Sí, Inclusive, hay colegas que los han usado para poder integrar. O sea, ellos, integrar en qué sentido. Conectar ideas o conceptos, para ponerlo en un lenguaje simple, que los humanos no han conectado todavía. claro. Entonces, Mira, eso da una idea del alcance. Entonces, si está ocurriendo a ese nivel en otras áreas, yo extrapolaría la idea y yo diría, en este terreno que estamos hablando, tiene que suceder también. Claro, pero hay bueno, un, ajá, a ver, ajá. hay una parte que a Rafael se le ha pasado, que es que si estamos hablando de algo que es conectar radiómica con inteligencia artificial para poder tener Sí, diagnósticos, pronósticos y demás de los pacientes. Eh, la radiómica utiliza imágenes para tener una información global, total de un paciente. Hay que tener imágenes totales del paciente. Puede ser que haya un software a futuro que diga, bueno,
usted le da una entrada de imágenes de mamografía y puede sacar unas conclusiones. Si le da unas imágenes de próstata, sacará otras conclusiones. A esa universalidad quizás podamos llegar en el contexto que está mencionando Rafael. Pero la cosa es que cada camino, bien sea que estamos analizando un problema de próstata, un problema de mama, un problema de tumores en el Claro, porque cerebro, es diferente, yo es diferente. El camino ajá, es diferente. ahí es donde yo voy. O sea, es diferente que hablemos de un tema oncológico, un paciente con cáncer. Ok, yo pudiera universalizar, digamos, o generalizar lo más posible el tema de la respuesta del software, bien sea si sea mama, próstata, lo que sea. Pero hacer el mismo software para cáncer y para análisis cardíaco, por ejemplo, de músculo cardíaco, de enfermedades cardíacas, lo veo complejo. Ojo, no quiere decir que sea imposible. Habría que ver si el software está capacitado, tal vez, y aquí estamos hablando, tal vez de alguna posibilidad en donde yo le diga, mira, toma estas características a partir de esto, motilidad del músculo cardíaco, etcétera, si estoy haciendo un PET, por ejemplo, y compáralas y analízalo. Y de igual forma, si quiero un análisis con el mismo PET, pero ahora, desde el punto de vista oncológico, analízalo de esta forma. Pero yo lo veo complejo, no lo sé, yo no lo veo No, tan fácil así. es que yo te voy a añadir algo. Aunque, Aún ojo, el, aún Rafael el, generalizó sobre las unidades, o sea, radiología, mamografía, tomografía, entiendo yo, ¿no, Sí, profe? sí, sí. pero ya va. En el caso de oncológico, me quedo en el tema oncológico nada más. Probablemente uno pueda hablar generalmente del cáncer, pero resulta que desde el punto de vista de imágenes no es lo mismo cáncer de mama Claro que que no. el cáncer de próstata. Entonces, Claro, el modelo, entiéndase, la red neuronal profunda, el deep learning que esté montado para poder hacer de una entrada de información de imágenes con características radiómicas de potencial cáncer de mama o potencial cáncer de próstata, son completamente, no se pueden conectar, siguen caminos diferentes porque todas las redes neuronales profundas tienen un juego de ponderaciones o pesos, que es lo que se llama, que define las conectividades en la red, y eso es específico para el problema que están atacando. Si hay otro problema, eso es otra parte. Ojo, no quiero decir que no vaya a ocurrir que la inteligencia artificial en el contexto actual evolucione a generar algo que no importa qué datos de entrada tiene ajustado todos sus pesos para poder decidir algo sobre el paciente. O requiera que se dé una entrada con mayor cantidad de elementos. Por ejemplo, tenemos un hombre, un paciente masculino, entonces ese paciente masculino le van a hacer estudios cardíacos, le van a hacer estudios neuronales, le van a hacer estudios de cómo esté su próstata, le van a hacer estudios de diferentes tipos, cómo esté su páncreas, etcétera, etcétera. Todos son estudios de imágenes diferentes. Todos tienen y todos esos ingresan para decir, esta persona está enferma de esto o de aquello o está totalmente sana. Eso es un modelo extremadamente complejo y quizás nadie se ha planteado la estructura. A lo mejor estamos abriendo una puerta, pero nadie se ha planteado una estructura de cómo debe ser ese modelo. Porque una cosa importante en todo el tema de Deep Learning es que los modelos tienen estructura. O sea, las redes neuronales no es una cosa que están inventadas de cualquier manera. Yo digo que hay 10 capas en medio y ya está resuelto el problema. No, es cómo estén conectadas esas capas. claro. Y entonces eso es lo que permite que sea exitoso en ciertos casos, pero no para o sea, es exitoso, digamos, en mama, es exitoso en próstata, pero no puede ser exitoso en mama y en próstata a la vez. Suponer, por ejemplo, profe, a ver, esto es una suposición, ¿no? Vamos a suponer que yo tomo la textura de la imagen o la frontera fractal de la imagen y asigno que el cáncer de mama, de próstata y tal, tienen un determinado patrón, una determinada característica. Y bueno, yo me baso a partir de esas dos características, de textura y de frontera, por ejemplo. Y Ok, eso podría aplicar para cualquier tipo de lesión. Claro, ojo, no lo sabemos. O sea, la respuesta inmediata es que hoy por hoy no tenemos un solo software integrador de esa manera, en la medida en la cual
tengamos también mayor cantidad de información, habrá mayores posibilidades de conectar, no sé. Que lo, Sí, Sí, claro, pero pero no se nos puede olvidar. Sí, ajá. sí, eso es absolutamente verdad. Pero no se nos puede olvidar que hay toda la posibilidad de poner a interactuar esas herramientas con un large scale model, o sea, quiero decir, un modelo, como por ejemplo, para poner un ejemplo, los chatbots. O sea, los chatbots pudieran funcionar como integradores si interactúan sí, con estos otros sistemas. Yo lo veo más así. Si quieres, ya que estamos haciendo como una especie de brainstorming aquí claro, sobre el claro, estamos tema, pensando, exacto, a 10 años, no importa. yo Te lo veo sugiero más no así. pasar por alto el papel de los chatbots. Sí, sí, pero yo lo veo de esta manera. Tú tendrías redes neuronales profundas específicas que te atienden cada una de las cosas y sus salidas ¿Eh? Sí, van a otra red neuronal profunda, Eso que es la es. que dice el paciente está ok, no está ok. totalmente, sí, 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 Eso sí puede ocurrir. Pero sí, eso es justamente lo que hacen los Large Language Models, justamente, eso es lo que hacen. Ellos reunieron, partieron de palabras, reunieron frases y establecieron que las frases se pueden acomodar y clasificar y empezaron a salir por ahí las cosas. Entonces, aquí puede ser lo mismo. Tú puedes reconocer cuando un paciente tiene un problema determinado, tú tienes que sus imágenes de cerebro fueron tales, sus imágenes cardíacas fueron tales, sus imágenes de pelvis fueron tales, sacaron unas cosas y entonces si esas tres cosas se dan, eso va a tener determinada enfermedad. Eso claro. a eso se podrá llegar, pero es, hay muchísimo que hacer por delante. O sea, no lo veo tan rápido como funcionó con los Large Language Models. Ahí fue mucho más rápido. Aquí la cosa es, porque los Large Bueno, Language Models salieron sí, de son lengua, de clínicos, hablar. claro. Todos Que hablamos. sí, sí. Pero que también hay que entender que esto tiene una implicación clínica directa sobre la salud. Entonces, evidentemente, el manejo, el tiempo de verificación, el comparar las respuestas con los resultados esperados. O sea, creería yo que hay un camino allí por transitar que todavía estamos como en pañales, ¿no? En esta área particular. Sí. Sí, no, pero por ejemplo, lo que acabamos de plantear, la integración de sistemas, Sí, yo creo que va a ser el paso inmediato. Bueno, hay sí, una cosa, bueno, lo que yo dije antes al principio sucede ya. Está ocurriendo que, o sea, investigadores en otras áreas se han llevado una sorpresa enorme porque al plantearle el problema a los sistemas que son language models allí, como los chatbots, aparecen conceptos e ideas completamente nuevas que ellos se les habían pasado absolutamente por alto. Y entonces, bueno, inclusive a nivel de las revistas, hay toda una discusión y a nivel de los autores, si hay que darle autoría o no al sistema como resultado de eso. Entonces, hay sorpresas porque soluciones que nunca, y estoy hablando de acercamientos a problemas de altísima complejidad, soluciones en las que nunca se habían pensado emergen de manera que es natural. O sea, ellos son, si se quiere, una fuente para estimular la imaginación en sí. O si se quiere, abren otras posibilidades. Entonces, examinando el problema desde el punto de vista de un diagnóstico o algo que lean de cerca, imagínense ustedes lo que significa no solamente contar con la opinión de los expertos, que son individuos que se han tenido que entrenar por años en el tema, pero también contar con el añadido de un sistema que puede ofrecer otras alternativas allí. sí, claro, 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 O claro. sea, Y, pero en una forma ah, general. O sea, claro, inclusive desde el punto de vista del estudio que yo voy a hacer, que el sistema sea capaz de indicar aspectos nuevos que al equipo humano que está allí delante se lo hubieran podido pasar completamente por alto.
Mira, yo voy a, Esto abre posibilidades Sí. para que el diagnóstico sea mucho más preciso y esto efectivo. claro, si lo pones desde el punto de vista de inteligencia humana, el profesional de la medicina hace un diagnóstico y define cómo va el avance de una terapia en base a las mediciones que puede tener el paciente. Hay una parte clínica, hay una parte de contacto Pues, con el paciente, pero al paciente se le mandaron a hacer determinados estudios. Y con eso el médico se arma, su inteligencia natural arma una solución a esa situación. Bueno, el símil con la inteligencia artificial es idéntico. Si al médico le falta alguna imagen fundamental porque no se le ocurrió a nadie que esa era la que había que hacer, vamos a ponerlo. El médico tiene una formación, la inteligencia artificial tiene una formación también, es educada de cierta manera, entrenada de cierta manera. Si al médico le falta esa información, él hará un diagnóstico. Si alguien le dice, oye, pero ¿por qué tú no hiciste también esto? Ese diagnóstico puede modificarse, cambiar, inclusive mejorarse. Claro. Entonces, el tema aquí es que, y ahí yo pienso que lo que le ha puesto fácil a los LLM funcionar es el hecho de que están manejando información que es dentro del mismo contexto. Toda información que es similar. Por ejemplo, cuando se hace en el área de la física, que sé que hay alguien que lo haya hecho en el área de la física, pues eventualmente estás hablando de física, estás dentro de física y tienes toda la información disponible en física que hay. Ahora, cuando hablas de imágenes de un paciente, puede ser que te falten las imágenes del cerebro del paciente. Y ahí hay a lo mejor información de la patología y no la sabemos. Por ejemplo, puede tener metástasis en el cerebro, si es un caso oncológico. Sí, Entonces, o pudiera haber una distorsión en el cerebro debido a algo. Sí, sí. o hay una modificación en el cerebro que es desconocida inclusive para la medicina, que es consecuencia de la existencia de una patología. Entonces, si no se hace esa imagen, la red, la inteligencia artificial no se va a enterar como no se entera la inteligencia natural. Claro. Entonces, llegar a eso es, voy a decir que es lamentable que en este caso tengamos esta dependencia en las imágenes médicas, porque yo soy de los que promueve que se hagan muchas imágenes médicas de muchos tipos, pero las imágenes, generar imágenes médicas de un paciente en la cantidad necesaria para tener toda su información es de muy alto costo. Y eso es un limitante de nuestra sociedad. Así que, no sé, yo eso no lo veo tan rápido. Yo no digo que no vaya a ocurrir, lo que no lo veo que me vaya a ocurrir dentro de 2 años. Muy bien, muy bien. Bueno, miren, de verdad que ha sido una conversación bien interesante porque además nos ha permitido ver hacia futuro, un poco consolidar o tener un poco la imaginación lo suficientemente fresca, ¿no? Y la intención es justamente que con estos conversatorios abramos esa discusión en toda su justa proporción. ¿Qué nos espera la semana que viene? Por allí vi imagen DICOM. Vamos a Sí, ver el tema de las imágenes médicas. ¿Cuáles son las características? sí, bueno, para poder generar las características radiómicas hay que enfrentarse a lo que es una imagen médica y Muy sería bien. ya, comenzaríamos hablando de este tema y nos adentraríamos en el procesamiento de imágenes. Muy bien, muy bien. O sea que ya próxima semana vamos a estar full pendientes ya para sentar las bases de lo que es el procesamiento de imágenes. Pero si queremos procesar imágenes médicas, primero tenemos que saber qué caracteriza una imagen médica, por qué tienen ese punto de icon y en qué lo diferencia de una JPG o de un PDF o de una PNG. ¿A qué se refiere esa información? Así que no se lo pueden perder. Nos vemos el próximo jueves aquí en Aprendiendo Más. Epa, y por aquí hay un comentario también importante que no lo había visto, no tiene absolutamente nada que ver con el área de la física, pero fíjense que ustedes dos están bien combinados con su candadito y a mí me falta. Yo más bien me afeité para... Bueno, no, creo que tengo la hora completa, parece más candado. Yo tengo ganas de cambiarme un candado desde hace tiempo, pero no me dejan. Bueno, pero ya vimos la fórmula. Yo no sé si a mí me vaya a salir, muchachos, así que no, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos desarrollando el Aprendiendo Más y les prometo, dependiendo de eso, capaz de aquí al curso, lo tienen allí, nos tienen a los tres con candado. Sí, y seríamos los tres Reyes Magos, perdón. Exacto. Bueno, muchachos, feliz Bueno, noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, profesores, de verdad. bueno, Extraordinario. hasta luego.
Hasta O sea, luego. hasta que la pasen bien. Hasta el próximo jueves, sí, señor. El próximo jueves. Sí.